El tema de hoy es ángulos en posición normal. Ejercicio 1. Calcula el valor de K. Podemos ver que el vértice del ángulo alfa coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangulares y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Entonces, alfa será un ángulo en posición normal. Hallaremos el radio vector para el punto conocido. Recuerda, el radio vector es igual a la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. La coordenada x del punto conocido es 2 y la coordenada y del punto conocido es raíz de 5. Reemplazamos. 2 al cuadrado es 4. Raíz de 5 al cuadrado es 5. Entonces, el radio vector es igual a la raíz de 9. Esto resulta 3. Recuerda, para hallar las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, debemos considerar que la hipotenusa será el radio vector. El cateto opuesto será la coordenada y del punto conocido. Y el cateto adyacente será la coordenada x del punto conocido. Primero hallaremos el seno de alfa. El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa es igual a la coordenada y entre el radio vector. La coordenada y es raíz de 5 y el radio vector es 3. Reemplazamos. El seno de alfa será raíz de 5 entre 3. Luego hallaremos el coseno de alfa. Recuerda, el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es igual a la coordenada x entre el radio vector. La coordenada x es 2 y el radio vector es 3. Reemplazamos. El coseno de alfa será 2 entre 3. Debemos hallar K. Reemplazamos los valores obtenidos. Multiplicamos. K será 2 raíz de 5 entre 9. Ejercicio 2. Calcula el valor de A. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Primero hallaremos el radio vector para el punto conocido. Recuerda, el radio vector es igual a la raíz de la coordenada x
al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. La coordenada x del punto conocido es menos 5 y la coordenada y del punto conocido es menos 2. Reemplazamos. Menos 5 al cuadrado es 25. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, el radio vector es igual a la raíz de 29. Luego hallaremos el seno de alfa. Recuerda, la hipotenusa es el radio vector y el cateto opuesto es la coordenada y. El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa es igual a la coordenada y entre el radio vector. La coordenada y del punto conocido es menos 2 y el radio vector es raíz de 29. Reemplazamos. El seno de alfa será menos 2 entre la raíz de 29. Debemos hallar a. Reemplazamos el valor del seno de alfa. Simplificamos. A será menos 2. Ejercicio 3. Calcula el valor de la cotangente de alfa. Para este punto, su abscisa es menos 10 y su ordenada es 0. Para el punto B, su abscisa es 0 y su ordenada es menos 8. Podemos ver que M es punto medio del segmento AB. Hallaremos las coordenadas del punto medio. Recuerda, la coordenada X del punto medio es igual a la semisuma de las abscisas de los extremos. Las abscisas son menos 10 y 0. Reemplazamos. La coordenada X es igual a menos 10 más 0 entre 2. Esto resulta menos 5. Luego hallaremos la coordenada Y del punto medio. Recuerda, la coordenada Y del punto medio es igual a la semisuma de las ordenadas de los extremos. Las ordenadas son 0 y menos 8. Reemplazamos. La coordenada Y es igual a menos 8 más 0 entre 2. Esto resulta menos 4. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Debemos hallar la cotangente de alfa. Recuerda, el cateto opuesto será la coordenada Y y el cateto adyacente
será la coordenada X. La cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de alfa es igual a la coordenada X entre la coordenada Y. La coordenada X es -5 y la coordenada Y es -4. Reemplazamos. Menos entre menos es más. Entonces, la cotangente de alfa es igual a 5 entre 4. Ejercicio 4. Calcula el valor de m. Podemos ver que el radio vector del punto conocido es 17. Recuerda, el radio vector es igual a la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. La coordenada x es m y la coordenada y es -15. Reemplazamos. La raíz pasa como exponente. 17 al cuadrado es 289. -15 al cuadrado es 225. 225 que está sumando pasa a restar. 64 es igual a m al cuadrado. Como el punto conocido está en el cuarto cuadrante, m debe ser positivo. Entonces, m será 8. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Debemos hallar el coseno de alfa. Recuerda, la hipotenusa será el radio vector y el cateto adyacente será la coordenada X. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es igual a la coordenada X entre el radio vector. La coordenada X es 8 y el radio vector es 17. Reemplazamos. El coseno de alfa será 8 entre 17. Ejercicio 5. Calcula el valor de P. Primero hallaremos el radio vector para este punto. Recuerda, el radio vector es igual a la raíz de la coordenada X al cuadrado más la coordenada Y al cuadrado. La coordenada X para este punto es -1 y la coordenada Y es menos raíz de 3. Reemplazamos. -1 al cuadrado es 1. Menos raíz de 3 al cuadrado es 3. El radio vector es igual
a la raíz de 4. Esto resulta 2. Podemos ver que beta es un ángulo en posición normal. Hallaremos el coseno de beta. Recuerda, el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el coseno de beta es igual a la coordenada x entre el radio vector. La coordenada x es -1 y el radio vector es 2. Reemplazamos. El coseno de beta será -1/2. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. El punto conocido tiene como abscisa 2 y como ordenada 3. Hallaremos la cotangente de alfa. Recuerda, la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de alfa es igual a la coordenada x entre la coordenada y. La coordenada x es 2 y la coordenada y es 3. Reemplazamos. La cotangente de alfa será 2 entre 3. Reemplazamos los valores obtenidos en P. 4 por -1/2 es -2. -6 por 2/3 es -4. P es igual a -2 menos 4. Esto resulta -6. Ejercicio 6. Ejercicio 6. Calcula el valor de K. Realizamos el siguiente trazo de forma perpendicular al eje de las abscisas. Si este ángulo mide 30, este ángulo medirá 60 grados. Si este ángulo mide 60, este ángulo medirá 30 grados. Recuerda, en el triángulo rectángulo de 30 y 60, si a 30 se le opone 1, a 60 se le opone raíz de 3 y la hipotenusa medirá 2. Entonces, en el triángulo sombreado, si a 30 se le opone 1, a su complemento se le opone raíz de 3 y la hipotenusa medirá 2. En el triángulo sombreado, si a 30 se le opone 2, entonces la hipotenusa medirá 4. Por lo tanto, este segmento mide 3. La distancia de este punto al origen es 4.
Entonces, la abscisa de este punto será menos 4. La distancia horizontal de este punto al origen es 1. Entonces, la abscisa de este punto será menos 1. La distancia vertical de este punto al origen es raíz de 3. Entonces, la ordenada de este punto será raíz de 3. Podemos ver que M es punto medio de este segmento. Hallaremos las coordenadas del punto medio. Recuerda, la coordenada X del punto medio es igual a la semisuma de las abscisas de los extremos. Las abscisas son menos 1 y menos 4. Reemplazamos. Más por menos es menos. Menos 1 menos 4 es menos 5. La coordenada X será menos 5 medios. Luego hallaremos la coordenada Y para el punto M. Recuerda, la coordenada Y para el punto medio es igual a la semisuma de las ordenadas de los extremos. Las ordenadas son raíz de 3 y 0. Reemplazamos. La coordenada Y del punto medio será raíz de 3 medios. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Hallaremos la tangente de alfa. El punto conocido será M. Recuerda, la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa es igual a la coordenada Y entre la coordenada X. La coordenada Y del punto medio es raíz de 3 entre 2. Y la coordenada X del punto medio es menos 5 medios. Reemplazamos. La tangente de alfa será menos raíz de 3 entre 5. Luego hallaremos la cotangente de alfa. Recuerda, la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de alfa es igual a la coordenada X entre la coordenada Y. La cotangente de alfa será menos 5 entre raíz de 3. Reemplazamos los valores obtenidos en K. Raíz de 3 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. K será
menos 28 entre 5. Ejercicio 7. El punto B pertenece al lado final de un ángulo en posición normal, cuya medida es alfa. Calcula el valor de E. Primero hallaremos el radio vector. Recuerda, el radio vector es igual a la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. La coordenada x para el punto B es menos 2 y la coordenada y para el punto B es 3. Reemplazamos. Menos 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. Entonces, el radio vector es igual a la raíz de 13. Luego hallaremos la cosecante de alfa. Debes tener en cuenta que la hipotenusa es el radio vector. El cateto opuesto es la coordenada y el cateto adyacente es la coordenada x. La cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, la cosecante de alfa es igual al radio vector entre la coordenada y. El radio vector es raíz de 13 y la coordenada y del punto B es 3. Reemplazamos. La cosecante de alfa será raíz de 13 entre 3. Luego hallaremos la cotangente de alfa. Recuerda, la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de alfa es igual a la coordenada x entre la coordenada y. La coordenada x para el punto B es menos 2 y la coordenada y para el punto B es 3. Reemplazamos. La cotangente de alfa será menos 2 entre 3. Reemplazamos los valores obtenidos en E. Raíz de 13 por raíz de 13 entre 3 es 13 tercios. Menos por menos es más. Escribiremos más 2 tercios. Tenemos una suma de fracciones homogéneas. Sumamos 13 más 2 es 15 y el denominador 3 se mantiene. E es igual a 15 entre 3. Esto resulta 5.